E a o, Kadochikov, o deporte. De un estadio llenado con 50.000 fanáticos, es selección de damas de América está derrotar a Alemania 2 para nada, de un juego semifinal de Mundial Damas, que está tomando lugar en Canadá. Carrie Lloyd está anotada para meio de penalti para o americano na de 24 minutos de primeiro tempo, e Kylie O'Hara na de 39 minutos de segundo tempo, está segurar o partido com de 2 gols para o americano, com a volta esperaria ganador Japão-Inglaterra para o jogo final, já domingo. Bom futebol de damas, seguro, seguro. E torneio de ticta para tenista na bola de 18 anos, a todo lugar, o Barraca Club. Chamber Bowl 18 anos de um juego hopi interessante com a hopi atenção Kyle Frankel tá cai vencer contra Brian Cernok de Merca 2-0. Tem um juego de 2 rounds. Mientras Patrick Sidau-Cita passa para de 3 rounds. Den damas se costam 9 bom. Nenhum bowl de 18 anos passa o primeiro round. 14 anos se jovem Kayla Solonier a vai final. Hopi Trobó y costan para derecha de los tenis. Sí, claro, y sobre todo muy bien porque vienen chicos de todos lados que nos hacen ver el trabajo que hace falta hacer, ¿no? Y el nivel, obviamente, de chicos acá que vienen de afuera es bueno y es alto, entonces eso nos da un parámetro para saber a dónde tenemos que ir, ¿no? Damas como caballeros tenemos que trabajar más duro. Sí, sí, en caballeros estamos un poquito más adelantados, tenemos chicos que están todavía guerreando, que están luchando y que hacen buenos partidos. Todavía nos falta, ¿no?, trabajo, pero en mujeres falta mucho trabajo, mucho más que en varones. Sí. Sí, a las chicas les falta físico, les falta intensidad, les falta mentalidad, ¿no? Es decir, es una mentalidad muy demasiado light y necesitan tener una mentalidad un poquito más aguerrida, ¿no?, de luchar, sí. Así que hay que poner las pilas, los dirigentes, los tenistas, todos juntos para una unión en el tenis, porque ahora yo veo que la unión está repartido. Sí, sobre todo yo creo que lo que más hay que encontrar, obviamente esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Acá solo nadie puede hacer nada, pero hay que ir atrás de alguien que tenga una perspectiva del tenis que sea real. Acá se necesita mucho trabajo, se necesita capacitación para los profes para que puedan traer gente de afuera para que capaciten los entrenamientos, para que nos hagan... Hace falta muchas cosas, pero se necesita obviamente una cabeza, ¿no? Una cabeza que dicte y que tenga conocimiento del tema, es decir, no cualquiera puede ponerse al frente entonces hay que buscar la forma entre todos de que esto vaya para adelante, ¿no?